te voy a platicar donde yo trabajo, que es Prime Video, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero básicamente la investigación de mercados cualitativa te sirve, por ejemplo, tú le presentas a las personas una película antes de que tú la saques y tratas y luego les preguntas qué les pareció la película, qué cambiarían, todo ese tipo de cosas para permitirte entender, número uno, a quién de todas las personas que la vieron, darte una idea estadísticamente de cuál sería el target group o las personas, la audiencia ideal para esa película y así enfocar tu plan de marketing en una etapa posterior del proceso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me emociona mucho compartirles esta entrevista con el mercadólogo Cristian Hurtado. Nos va a platicar primero de la universidad, o sea, de estudiar mercadotecnia, qué se le hizo difícil, las materias, recomendaciones que tiene para ustedes. Y en la otra parte nos va a platicar de su trabajo. Él trabaja en Prime Video, entonces nos va a platicar qué hace, también cómo logró combinar sus intereses, en qué te puedes especializar o qué recomendaciones también tiene dentro de la mercadotecnia. Así que si a ti te interesa esta carrera, conoces a alguien que quiere estudiar mercadotecnia, quédate a ver este video. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, feliz de estar aquí. Tengo mucho rato sin hacer entrevistas, entonces estoy muy contenta de que aceptaste esta invitación para que nos platiques de tu carrera, ¿eh? Sí, no, la verdad yo encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y sé que estuvimos batallando ahí con la fecha, pero qué bueno que al fin ya pudimos cuadrar algo y pues nada, aquí súper encantado de estar aquí y platicar contigo sobre la carrera, la escuela, bueno, la universidad y todo eso. Entonces, pues a darle. Excelente. A ver, pues bueno, ¿cómo se llama tu carrera? Yo estudié licenciado en Mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Muy bien. Y o sea, a grandes rasgos, ¿de qué trata tu carrera? Porque sé que, o sea, son nombres de carreras que escuchamos, pero no entendemos bien de qué se trata. Y ya ves que mucha gente dice, ah, sí, lo de las ventas. Y sé que es más allá. A ver, ¿qué es la mercadotecnia? Es una súper buena pregunta que creo que todos los que estudiamos merca teníamos como una idea de lo que era, pero nadie sabíamos a ciencia cierta qué es lo que íbamos a hacer. Y qué bueno que tienes como este espacio para que la gente se entere de qué es, porque así puedes tomar una decisión mucho más informada, ¿no? Me pasó con muchas personas que estaban en la carrera de merca que decían, chin, yo pensé que era más así, o yo pensé que iba a ser más publicidad, yo no quería esto. Entonces, bueno, eso es para darte un contexto de lo que yo viví cuando fui estudiante de licenciado en Mercadotecnia. Y básicamente la carrera de licenciado de Mercadotecnia en la mayoría de las universidades lo que tiene es como si fuera este enfoque global de todo lo que puedes hacer en marketing sin entrar como que en una especialización. ¿A qué me refiero con esto? O sea, mercadotecnia está la parte un poco más estratégica de cómo vender un producto, un servicio, una idea, y ese vender tiene como ciertas implicaciones, ¿no? Desde vender es como desde la parte de crear un producto, servicio, idea, y luego es cómo lo comercializo, es decir, cómo hago que ese producto, servicio, idea llegue a las personas que quiero que lleguen para que lo consuman. Y eso es como en términos generales, ¿no? Pero para darte un poquito más de contexto de por qué empecé así la respuesta a tu pregunta, es porque dentro de la mercadotecnia está la parte como la parte de publicidad, que es una parte muy creativa y muy llamativa, sobre todo para todas esas personas que les guste pensar en ideas o a lo mejor inclusive la parte de diseño, toda esta parte de identidad visual, identidad de marca. Que es básicamente diseñar los elementos gráficos, visuales de una marca. Yo no soy experto en eso porque no estudié precisamente publicidad o diseño gráfico y demás, pero está como por un lado, digamos, y principalmente, pero el otro lado, que es en el que a mí me gustaba más y por eso siento que sí fui afín a la carrera, es un poco más la parte estratégica, un poco la parte numérica, decir, ok, pensemos con data, leamos la información que tengamos, tanto de data de encuestas, entrevistas, fuentes de información y demás, y con toda la información que tengo,
cómo puedo hacer yo para llegar a un target específico, cómo encontrar a las personas que van a consumir mi producto o cómo hacerle, si no estoy teniendo resultados, qué es lo que tengo que hacer para ahora sí que darle la vuelta a esas ventas. Entonces, para cerrar esto, creo que mercadotecnia, lo que se espera, sobre todo en las empresas y corporativos, es que seas esa persona que te da la guía estratégica de qué hacer con el producto que ya se tiene, ¿no? Cómo lo sacamos y cómo hacemos que sea un éxito para la empresa. Es así en términos muy, Muy muy generales, generales. ¿eh? Ajá. Entonces, o sea, aquí con esto retomo y podemos decir mercadotecnia es más allá que nomás pensar que vas a vender, más allá que redes sociales, porque también ya mucha gente es como, oh, eso es mercadotecnia, entonces me voy a dedicar a que TikTok y YouTube, Instagram, y bueno, es más allá que eso, pero supongo que depende mucho de la universidad donde lo estudies, porque a lo mejor habrá una universidad que sí le dé este enfoque más a la publicidad, como decías, otra que se vaya más a lo estratégico, otra que te diga, bueno, aquí te vamos a dar un poco de todo, tú escoges las materias que quieras especializarte. Eso siempre es dependiendo de la universidad, ¿verdad? 100%. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, cuando yo entré, solamente tenía la carrera de licenciado en mercadotecnia, y los egresados salían con este enfoque, digo, más como estratégico, no tanto de publicidad y demás, pero después, a los 2, 3 años, abrieron la carrera de licenciado en publicidad. Porque era una necesidad que tenían las personas que les interesaba más esta parte y que no querían pasar por las mates o las estadísticas o la investigación de mercados, que son materias difíciles en la carrera de licenciado en mercadotecnia, y que a la gente como le desmotivaban, como que no se sentían como que les iba a servir para lo que ellos querían hacer en su carrera. Entonces sí, vale mucho la pena consultar en plan de estudios, y creo que por un poco al leer las materias te das cuenta de para qué, para qué camino está el enfoque de la De la carrera en esa carrera. universidad en específico, ¿no? Y tú tomas tu decisión. Cristian, ¿qué tipo de materias viste tú cuando estudiaste mercadotecnia? Pues mira, ya me gradué hace 10 años, entonces todavía no tengo así el plan de estudios súper aquí en la cabeza, Y van pero cambiando, ¿eh? Con el sí, tiempo, no, así. van cambiando y ahora las universidades traen como otro modelo de enseñanza y demás adaptado a las nuevas generaciones y qué bueno que hagan esos cambios, la verdad. Bueno, al menos yo hablo del TEC de Monterrey, que es de donde yo vengo, y platicando con personas que están ahorita en el TEC o que son maestros en el TEC, inclusive que estudiaron conmigo la generación, dicen, es una cosa totalmente distinta. Pero bueno, a mí las materias que más me dejaron algo o que siento que les saqué más provecho y que las conecto más a lo que hago ahora en mi trabajo es precisamente la parte de investigación de mercados, por ejemplo, principalmente ahí, que bueno, investigación de mercados es básicamente, se divide en cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es entender, hablándole a tu target group, a las personas a las que les quieras vender, digámoslo así, es entender qué les gusta o presentarles conceptos. Por ejemplo, les presentas, te voy a platicar donde yo trabajo, que es Prime Video, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero básicamente la investigación de mercados cualitativa te sirve, por ejemplo, tú le presentas a las personas una película antes de que tú la saques y tratas y luego les preguntas qué les pareció la película, qué cambiarían, todo ese tipo de cosas para permitirte entender, número uno, a quién de todas las personas que la vieron, darte una idea estadísticamente de cuál sería el target group o las personas, la audiencia ideal para esa película, y así enfocar tu plan de marketing en una etapa posterior del proceso. Pero también este, poder sacar como aprendizajes más allá, ¿no? Para futuras películas, títulos y demás. Y la parte investigación de mercados cuantitativa es cuando sales literal a hacer, por ejemplo, una encuesta, a lo mejor, eh, ya que sacaste un producto y quieres entender si la gente le gusta o no, lo evalúan. Por ejemplo, tú sacas un título y yo con Meta o Facebook hacemos encuestas posteriormente para entender si la gente la vio la publicidad, vio el título y demás, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué las menciono mucho? Porque son materias que te enfocan a hacer un brief, que un brief es básicamente pues un documento estratégico en la que tú, cuando vas a trabajar con una agencia, por ejemplo, de investigación de mercados, o
en otros casos en una agencia creativa o con una agencia de medios, es donde tú le pones exactamente qué es lo que quieres lograr como tu objetivo de negocio, cuáles son tus ideas que tienes de ese objetivo de negocio y de qué audiencia potencialmente te funciona. Y con eso las agencias creativas de medios o de investigación salen a hacer como que lo que tú les pides, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que es muy importante ser estratégico, tener un pensamiento como súper abierto, más que abierto, no sé si use la palabra correcta, pero básicamente tienes que pensar mucho porque si tú das mal una guía estratégica a tus agencias, vas a tener un resultado malo, ya sea una mala campaña de publicidad o va a tener malos creatividades que no te Y sirven eso se o traduce en que información estás incorrecta. perdiendo dinero, ¿no? Claro, si estás perdiendo dinero porque al final no vas a poder hacer nada con el resultado que te traigan estas agencias y vas a tener que volver a salir a hacer los estudios o en el peor de los casos que no tengas dinero, pues vas a tener que salir con lo que tú creas que Mm. funcione y medio, sabes, es un medio Frankenstein con todo lo que tú puedas hacer y pues ahora sí que a ver cómo te va. Oye, entonces aquí algo interesante que supongo que, o sea, es parte del plan de estudios de mercadotecnia. O sea, no se trata de decir de, es que yo creo que esto es mejor y yo creo que si hacemos esto, este público es mejor, sino con base al análisis y por eso decías la parte de estadística y pues sí, noticia y matemáticas para que puedas desarrollar esta solución muy bien, o sea, muy basada en los datos que vas adquiriendo, ¿no? Sí, total. Y si hay un componente también como de ideas o así, pero justamente para eso tienes a estas, o sea, con tus agencias o sales a buscar información de la manera que puedas, ¿no? Porque no siempre hay recursos, pero justamente tienes que empezar con una idea, pero debes de pensar en una manera en la que estadísticamente compruebes si tu idea va bien o va mal, ¿no? Que creo que es el gran reto que hay. Y por eso las mates y las estadísticas son importantes, que de hecho estadística es una de las materias que también me dejaron mucho. Creo que en el momento, o sea, si tú me preguntas, no me acuerdo exactamente qué vi y no te puedo Sí. resolver a lo mejor el examen de primer semestre, bueno, tercer semestre de estadística o lo que sea, porque ya no me voy a acordar, pero sí te obliga a pensar en que en la importancia de salir a validar una idea que tú tienes con números, porque no siempre inclusive como digo, soy cero de política, pero hasta en las elecciones debe haber una diferencia estadísticamente significativa para que sea así, es un ganador y demás. Entonces, la estadística la verdad es que está presente en muchas cosas. Y cuando estás en el trabajo, por ejemplo, yo que veo muchos números de campañas digitales y demás, a veces el número, aunque sea más grande, no siempre significa que es mayor lo que estés midiendo, ¿no? Porque la estadística tiene un factor importante de decir, ok, si está comprobado que en el 95% de las veces este resultado va a ser así y ya puedes tomar la decisión. ¿Y qué otro tipo de materias ves? Nos puedes decir cuáles fueron tus favoritas, pero también nos pudieras decir cuáles fueron las más odiadas por ti o por tus compañeros. Sí, yo creo que mis favoritas, ya más o menos te dije, pero fue investigación de mercados cualitativa. Eh, la cuantitativa a mí me gustó, pero hay mucha gente que no le encantó. Hay una que no sé si tenga como un nombre, digamos, bueno, déjame regresarme a otra que súper me encantó, que se llama comportamiento del consumidor, que básicamente lo que haces ahí es como, de hecho es una carrera, una materia que creo que también se la dan las personas de psicología o a veces Sí, como que se pueden meten ahí en esa combinarse. clase, ajá, porque es precisamente donde te ponen con, a lo mejor estoy diciendo algo mal porque tampoco soy psicólogo, pero te ponen como de cómo la psicología influye en el consumidor En las o decisiones, cómo ¿no? las personas, exacto, cómo las personas racionalizan las cosas. Entonces es una materia que a mí me gustó muchísimo. Eh, creo, hay una que no tiene un nombre específico, pero que a mí me tocó llevarla en la que básicamente a lo largo del semestre lo que tú haces es pensar en una idea o en un producto, que creo que nos pidieron hacer como un producto literal físico, y tú tienes que hacer todo el plan de marketing como si estuvieras ya a punto, como si fuera un caso práctico, bueno, en la vida real, ¿no? Entonces tienes que pensar en todo, en
la publicidad, cuál es el desarrollo de tu producto, en qué precio le vas a poner, dónde lo vas a vender, y eso influye obviamente en que tienes que pensar quién es tu target. Entonces, básicamente aplicas toda la mercadotecnia en algo muy concentrado, ¿no? Y luego te ponen a competir contra otros compañeros como de cuál fue el mejor plan de marketing, haz de cuenta. Va, súper Creo bien. que esa fue de mis favoritos también. Okay. Y de las más odiadas quedaría lo que dijiste de investigación cuantitativa, que dijiste que a muchos no les gustó tanto. Creo que en general a la gente no le gusta la investigación cuantitativa y luego había una estadística multivariante que ese sí todo el mundo decía está horrible. A mí la verdad, antes de yo graduarme, yo tenía la idea de irme al área de investigación de mercados, entonces yo sí le puse mucha atención porque para mí era como de ponle toda la atención que puedas para que trates de entender si te va a gustar trabajar en esto el resto de tu vida o algo muy metido. Y al final no terminé haciendo nada de eso, pero pues me Pasa, gustó la pasa. clase. Ajá, Sí. sí. Pero hay cosas, por ejemplo, que al día de hoy, si bien te digo, no sé hacer un análisis con estadística multivariante en un paquete de estadístico para analizar encuestas, pero sí, por ejemplo, ahí ves mucho cuando lo que es una audiencia, ¿no? Y una audiencia tiene que ser eh, realmente distinta de otra para que tú puedas decir, ok, son personas distintas y hay que hablarles distinto y hay que hacerles marketing distinto. Y eso son cosas que tú aprendes en esa clase a calcular numéricamente cuántas audiencias realmente tienes tomando en cuenta los resultados de las encuestas, ¿no? Entonces, son cosas que se te quedan, aún así no tengas como la parte súper técnica o la fórmula de estadística y demás. Entonces, pues nada, creo que igual es padre llevarlas. A mí me gustó. Oye, y te tengo que preguntar, ¿te enseñan o en el plan de estudios donde cuando tú estuviste te enseñaron algo, por ejemplo, fotografía, teoría del color, redes sociales, que en serio, por eso te lo decía al inicio, porque hay mucha gente que cuando llega conmigo me dice, es que quiero trabajar en algo de redes, entonces mercadotecnia. Es como, no, es mucho más amplio, vas a ver más cosas, pero tú tuviste materias así. Pues mira, yo me gradué hace 10 años y cuando yo me gradué, según yo apenas Facebook era como lo máximo, ¿no? Entonces ni siquiera estaba Instagram, creo, no me acuerdo si apenas estaba, o me tocó a la mitad de la carrera, la verdad ya no me acuerdo. Pero creo que en los planes de estudio no estaban tan avanzados. Por ejemplo, cuando tú veías la parte de publicidad, pues sí hablabas como de tele y periódico y como cosas que se siguen haciendo y tienen su rol dentro de medios, que yo a eso me dedico ahorita. Pero las redes sociales, pues todo era algo como que nuevo y en mi opinión personal, algo que tienen las universidades es que los planes de estudios tardan mucho en renovarse. Entonces, pues no me tocó eso. Yo creo que ahorita, pues sí, algo deben de ver, la verdad. Ya hay más información, ya es Sí. otro, otra época casi casi. Pero pues yo asumo que sí hay. Tendrían que investigar. Cristian, ¿qué nos dirías del tema de la creatividad? O sea, también hay muchas personas que se preguntan, ¿es que yo tengo que ser creativa, creativo para entrar a la carrera? ¿Qué les dirías? Yo les diría que hay que ser más que todo creativos como de la cabeza, de las ideas, de pensar diferente. Por ejemplo, yo como vivía esa pregunta, yo decía, yo tenía miedo porque decía, es que quiero ser merca, pero yo no sé dibujar, porque pensé que el dibujo y todo eso iba a ser súper importante. Y por ejemplo, yo no llevé ninguna materia de foto, ninguna materia de dibujo. Creo que había como optativas, que son materias que tú puedes abiertamente seleccionar de otras, pues sí, otras disciplinas o otras carreras incluso. Creo que ahí sí estaban, pero yo nunca las escogí porque sabía que no era mi hit. Y cuando entré a la carrera y me di cuenta que no tenía que ser creativo de esa manera, o sea, de dibujar y demás, a mí me encantó. Pero sí es súper importante la creatividad como en tus ideas y todo eso, ¿no? Al momento de hacer un brief, al momento de pensar en una campaña, sí se necesita bastante creatividad de ese lado. Sí, y sabes que también es muy común, o sea, que confundimos la creatividad con ser artístico y esas son dos cosas distintas. La creatividad es resolver problemas de manera diferente, entonces creatividad sí necesitas, pero también por eso te dan materias que te ayudan a desarrollarlo y lo artístico pues ya es a veces dibujar y pintar y está bien, supongo que algo te va a servir, pero no porque ahorita digas, no, es que yo no sé de eso, yo no sé combinar colores, no voy a entrar a merca, pues a lo mejor no lo vas a utilizar, ¿no?
Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que para eso funciona la universidad, porque tú puedes ser creativo sin ir a la universidad, pero el hecho de que a ti te pongan a estudiar ciertos, a lo mejor voy a decir una palabra en inglés, pero un framework o ¿cómo se dice? Una estructura de Como, ajá, algo, estructura de trabajo. Bueno, sí, bueno, ajá, estructura. Ujú. sí, te obliga a, dentro de ciertos parámetros, a ser creativo, porque tú sabes que no te tienes que fumar y ir como por todos los lados, sino que tienes que ir exactamente sobre esto, ser creativo. Entonces, el que te delimite, creo que a ti te forza a ser súper creativo, porque ya tienes como un marco muy, muy marcado. Pues, valga la redundancia. Pues ya dijiste ahorita lo del tema de las matemáticas, no sé si va a estar doble la pregunta, pero a ver, ¿tendrías algo más que decir del tema de las matemáticas? Yo les diría que no le tengan miedo, o Ah, sea, no se ok. tienen que saber las raíces cuadradas y que hay cosas que yo, o sea, ahorita ni me acuerdo, pero lo numérico siempre está presente, o sea, y todos los memes que ven de que el Excel, trabajar es Excel, sí es cierto, o sea, cuando trabajas en Merca, así yo pueda trabajar en un brief y demás, en algún punto voy a tener que hacer un análisis previo a hacer un brief o análisis posterior a una campaña y tienes que saber jugar con los números y tienes que tener esa agilidad mental para de los números interpretarlos y sacar como un insight o algo que quieras comunicar de resultados o de lo que sea, ¿no? Entonces, yo les diría, no le tengan miedo. Las matemáticas en Merca no son difíciles, o sea, un ingeniero la tiene 10 veces peor. Sí. Entonces, pero pues sí toca, o sea, sí toca, eh, toca llevarlas. ¿A ti qué te hubiera gustado saber antes de entrar a mercadotecnia? Me hubiera gustado ponerme como a trabajar desde el día uno. Inclusive yo trabajé un año y medio antes de graduarme, estaba en un internship casi tiempo completo, eh, pero me pasó que luego te pasas a un ambiente mucho más competitivo como en la Ciudad de México y hay gente que literal hace toda su carrera trabajando, entonces cuando se gradúan, muchas veces si tienen la suerte, ya casi están promoviéndose digamos, a la segunda posición que te toca después del egresado, ¿no? Porque es gente que ya tiene los 5 años de experiencia haciendo algo. Entonces, yo creo que me hubiera gustado que alguien me diga, mete a trabajar antes, aunque sea algo súper random, unas horas y para que tengas otra experiencia antes de la experiencia que hice, ¿no? Fíjate que ahorita me quedé pensando en que, o sea, me gustaría que nos dijeras cuáles son el tipo de actividades que haces como recién egresado, porque yo siento que en todas las carreras sí hay puestos a los que todos los egresados le vamos a tirar y hasta ahí quiero llegar, pero eso no va a pasar en cuanto me den de que ya te dieron tu título, listo, ya voy a llegar al puesto más alto y hay ciertas actividades en psicología, pudiera ser el acompañante en las sesiones de terapia, tú llevar a cabo sesiones grupales o los expedientes, digo, depende en dónde llegues a trabajar, pero en Merca, ¿qué pudiera esperar un recién egresado como trabajo? Creo que también está súper amplio, pero te lo voy a poner en algunos principales, ¿no? Imagínate que te metes a publicidad, a lo mejor te van a poner como ejecutivo de cuentas de publicidad, y lo que va a hacer es como llevar un poco la relación con el cliente y como que asegurarse que sus pedidos se lleguen a las personas que tienen que hacer el trabajo en la agencia, llevar la relación del día a día, gestionar, por ejemplo, si el cliente te manda un brief, pues asegurar que dentro del brief pues todos trabajen en eso, o sea, un poquito como de pues coordinación, yo diría. Esos son los principales roles ahí. Pero si te metes de creativo, a lo mejor te van a poner como no sé, dentro de una agencia de publicidad, ¿no? Te van a poner a la parte de, pues, pensar en ideas para un pitch, que un pitch es lo que se hace cuando un anunciante, una empresa, digamos, está buscando una agencia. Entonces se manda una convocatoria que él participe en un concurso, es la palabra en español, y tú a lo mejor te meten a poner ideas en esos pitches. Eso es como que el área de publicidad y a lo mejor en una empresa que es como yo empecé en un corporativo dentro del área de marketing, pues te ponen mucho a la parte como de análisis, algo básico como para que veas resultados y como des una interpretación de los resultados y recomendaciones tomando en cuenta pues esos números. Em, Creo que es lo principal que he visto, o empiezas a gestionar como que proyectos chiquitos, por ejemplo, a lo mejor si trabajas en un corporativo con una marca, a lo mejor te va a tocar hacer
un evento de lanzamiento de tal producto, que significa vas a hacer una fiesta para el target y no sé, a lo mejor, pues sí, para las personas que tienen que conocer ese lanzamiento, o te ponen a hacer, no sé, eh, hablar con proveedores para imprimir el empaque del producto y ver las pruebas de color y apruebas que está bien, o sea, cosas que estratégicamente a lo mejor ahorita no son, pues sí, no son súper avanzadas porque necesitas tener cierto conocimiento, pero sí que es como la talacha dentro de todo esto, ¿no? Ujú. Como te empiezas a meter en ese mundo y luego ya conforme avance tu carrera, pues vas estando en puestos en los que tu pensamiento estratégico cada vez es más necesario, ¿no? Y Como de cuando plantear, por ejemplo, cuando tienes un problema y que no hay un pad de qué es lo que exactamente tienes que hacer, es lo que ya empieza a hacer posteriormente, pero al principio es como algo ejecutable que ya está un plan, ya está todo, nada más como que ejecuta, ¿sabes? Ujú, ujú. Y con el objetivo de, conforme vas creciendo, pues adquieres más responsabilidad para tomar decisiones, ¿no? Exacto, Mm. sí. Espero que te haya gustado esta parte 1. Déjalo en los comentarios si tienes dudas, comentarios, si tú estás estudiando mercadotecnia, qué otras cosas agregarías, y nos vemos en la parte 2.